tienen Facebook a edades inapropiadas, ¿no? La edad para Facebook es a partir de los 12 años, a veces niños de 9, 10 años, y se enfrentan a muchas cosas, ¿no? Y no digo que los aislemos y todo, pero sí, entonces hay que tener mucha supervisión en ese sentido. Pero obviamente, algo que ahora sí es un valor para los jóvenes es la belleza, la estética. Por eso ahora, bueno, hay todos los lugares para depilación permanente, para que te levanten las boobies, ¿no? Para que te crezcan las pompis, para que no sé qué, todo está diseñado para que tengas el cuerpo perfecto. Pero no somos modelos americanos. Entonces, qué frustración ver todas estas revistas y ver todos esos cuerpos y te das cuenta que las mexicanas pues somos a veces chaparritas, un poco llenitas, ¿no? Más chaparritas. Entonces, viene mucho en la etapa de la identidad, viene mucho esa crisis. De ahí las enfermedades como la anorexia, la bulimia, que no podemos pensar que es algo que está lejos de nosotros. Está considerado como una epidemia en la juventud, la anorexia y la bulimia, y que antes era solo de la clase alta y que ahora abarca todos los rangos sociales. Antes era solo de mujeres y ahora es de hombres y mujeres, e incluso niños. En Monterrey, una hermana, cuando fui a dar una conferencia de mujeres, me platicó de su hija que tenía 5 años, que cuando se dieron cuenta del problema fue en su fiesta de cumpleaños, que no quiso comer ni pastel, ni nuggets, ni hot dog, solo quería pepinos. Y le dijeron, ¿por qué? Porque engorda. ¿Por qué? Porque el esposo siempre le dice a la esposa, ay, gordita, ya ponte a dieta, mira cómo estás. Y la mamá, cristiana, ¿no? Cuando se ve al espejo dice, ay, estoy hecho una ballena, ay, estoy tan gorda, ¿no? Ay, de hecho, ¿cómo se me ve esto? Ay, se me sale la lonja. Entonces, si los niños saben que son la extensión tuya, ¿no? O sea, que son 50%, y tú desprecias tu cuerpo, criticas tu cuerpo, y luego te dicen, eres igualita a tu mamá. Y te dicen eso, pues como te expresas desde la niñez, ¿no? No, soy todo eso. Y entonces vienen los complejos y entonces viene toda esa situación. Entonces, sí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque el cómo ven sus hijos su propio cuerpo tiene que ver con cómo tú describes tu propio cuerpo, si te gusta o no. Pero si tú todo el tiempo te estás criticando, no dices, ay, ya llegó tu tía la gordita, ay, mira tu buzón, ay, mira tu pinta, está tan bonita, pero como engordado. Si tú empiezas con todas esas cosas, o con la alimentación, ya no comas pizza porque te vas a poner gorda. No, ya no comas pizza porque no es saludable para tu estómago. Ama tu estómago, todos los alimentos son buenos, nuestro problema es el exceso, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a meterle ideas a los niños, de esto no porque engorda, pues adivina qué va a pasar en el futuro. Son razones de por qué existen depresiones, anorexia, nerviosas, bulimia, ¿no? La tía de mi esposo trabaja es directora de la secundaria en una escuela particular en México, en el Pedregal, y dice que ahora ya suena la campana del recreo, cierran todos los años con llave hasta después de 2 horas, porque las niñas se atascan en el recreo y después se van a vomitar. Entonces, como medida, hicieron eso. Estoy hablando de un colegio de la Ciudad de México, no que lo leí en una escuela de Estados Unidos, no, aquí en México. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y vemos cómo nosotros como padres también somos responsables de acercar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a la iglesia. Hay veces que en Jesús pueden empezar a encontrar el camino y pasar la adolescencia de la mejor manera, con sus errores, con sus pecados, con sus dificultades, pero con un medio de contención que les va a ayudar a que no se desborden en medio de tantas emociones. De que pecamos, ¿no? De que lo vamos a enfrentar, pero qué diferente en una forma contenida a través de Jesús que sin orientación alguna. Entonces nosotros como padres necesitamos prevenir este tipo de cosas y buscar. Si tu hijo adolescente no quiere venir a la iglesia, créeme que tus oraciones silenciosas son más poderosas, ¿no? Que decirle, ay, mira, estás aquí porque no vienes conmigo a la iglesia, ¿no? Ay, otra vez que no quiero ir a la iglesia, tienes que venir, es lo mejor para ti, es lo mejor. No, si de verdad no quiere, está bien, pero tus oraciones fervorosas
silenciosas y poderosas, créeme que van a hacer su efecto. Amén. Pero bueno, vemos que también hay niveles de depresión. Hay la depresión superficial, la mediana y la grave. Hay depresión con síntomas psicosomáticos como los dolores musculares, la taquicardia, el dolor de cabeza, nudo en la garganta, gastritis y otras. Y dentro de esas otras, también como el apóstol Pablo, ¿no? Que dice, cuanto a cosas viciosas, esto y lo otro, y cosas parecidas, ¿no? Mucha crea todas las cosas parecidas. Aquí estamos, ¿no? Dice, o depresión con síntomas psicóticos, que ya es una desorganización del pensamiento, delirios, alucinaciones, puede ser con ellos o sin ellos, depresión recurrente, consecuencia de frecuentes recaídas en una depresión cuando no buscamos ayuda a tiempo, o una depresión en un solo episodio. Entonces, todo esto viene súper detallado en el libro. Entonces, si te interesa, de verdad que en el libro puedes encontrar todo eso. ¿Cuáles son las causas? Como veíamos, pueden ser a nivel psicológico, psíquicas, sociales o genéticas. Las psíquicas incluyen las ideas de contenido negativo, como habíamos hablado, la dificultad para protegernos emocionalmente, que tiene que ver con una hipersensibilidad, que tampoco eso nos pasa, las anticipaciones de situaciones del futuro que pueden ser negativas, las sociales que incluyen las pérdidas, la competencia predatoria, que es esta, que a veces lo experimentamos en el trabajo, a veces en la iglesia, crisis financiera, preocupaciones existenciales y presión social. También, otra cosa que pudiera causarlo es la carga genética, que realmente puede influenciar nuestro estado de ánimo. Pero lo interesante es que nosotros no nos debemos de resignar a que si tenemos una herencia genética, ya estamos destinados a tener problemas. Es asombroso la plasticidad que tiene nuestro cerebro y cómo nosotros podemos modificar muchas situaciones y muchas cosas de acuerdo con el ambiente. Los estudiosos dicen que nosotros estamos hechos 20% de genética y 80% de estilos de crianza y del medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Eso quiere decir que el hijo de un alcohólico tiene 20% de posibilidades genéticas y 80% de no serlo si está en un buen ambiente. Si hay paz, si hay tranquilidad, si hay comunicación, si hay amor incondicional, si hay respeto, ¿no? Si hay límites apropiados, no se va a hacer alcohólico, aunque tenga 20% de genética, porque es 20 contra 80. Entonces, qué esperanzador, tenemos grandes posibilidades de romper con la genética, ¿no? Y de tener mucha esperanza en ese sentido. Pero entonces ahí vemos que la labor importante de nosotros, yo creo que la iglesia también nos ayuda muchísimo, es algo que de verdad Dios pone para contenernos. Gran parte de las depresiones es porque la gente no tiene con quién hablar, y aquí tienes mucha gente con quien hablar, que no tienes, es tu responsabilidad, porque de verdad que buenas amigas en la iglesia hay muchas. Después vemos cómo también para nosotros es importante acercar a nuestros hijos a Jesús. Eso es algo que los prepara para la vida futura. Y yo me he encontrado con muchas hermanas que no dejan a sus hijos al cuidado de los niños. Y a lo mejor dicen, no, es que ni les enseño nada más los cuidan. Ok, entonces propon y soluciona. Pero el que los niños desde temprana edad empiezan a aprender de Jesús, se acercan a las enseñanzas, leen su Biblia, oran, pero en conjunto con los padres. Los padres ya muchas veces no tienen devocionales con sus hijos, en donde hablan de las enseñanzas de Dios, y entonces después vemos las consecuencias. Y es interesante porque cuando les preguntas a los niños, ¿y tú hablas con tus papás? No. Con los alimentos sí. Entonces, ok, es suficiente orar por los alimentos como para tener una relación con Dios, pero a veces descuidamos los devocionales con nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad. Y si a nuestro esposo se le olvida, amablemente, recuérdale. Si lo ves muy abrumado por el trabajo, dale sugerencias, dale ideas y apóyalo en su labor de padre y familia para los devocionales con los niños. Pero tenemos que acercar a nuestros hijos a Jesús, que es el maestro de las emociones. Sí. Estoy segura que si Jesús hubiera sido tan solo un poquito negativo, hubiera mandado volar a sus discípulos.
porque le causaban bastantes problemas. Estoy seguro que hubiera dicho, a Pedro lo saco de mi grupo, ¿no? Por impulsivo y porque además me traicionó. A Judas igual, ¿no? Pedro me negó, Judas me traicionó. Y los demás me abandonaron a la mera hora de los problemas. Pero como hemos visto en las clases anteriores, Jesús no esperaba mucho de la gente. Para él el amor era lo que él daba, no lo que él recibía. Y entonces, ¿por qué nosotros nos frustramos con nuestras discípulas, nuestras discipuladoras, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra amiga, nuestra mamá? O sea, ¿por qué? Porque el amor no lo vemos desde lo que yo doy, sino desde lo que yo recibo. Y entonces podemos decir, yo ya con esta hermana no me llevo. Ya aprendí, le conté una vez, me traicionó y se acabó. Y en la iglesia no se puede confiar. ¿Qué? O sea, es nuestra responsabilidad. A todos nos han fallado. ¿O hay alguien aquí que a alguien no le haya fallado? Pero tú nunca has fallado. Tú nunca has roto con nada. También. Ajá. Y el que se queda solo es porque no sabe perdonar. Ajá. Y Jesús se hubiera quedado solo si no hubiera sabido perdonar. Sí. Y lo hubiera mandado a volar a todos sus apóstoles. Pero no. Él sabía sanar sus heridas a través del perdón. Y entonces vemos cómo para Jesús era una motivación enorme transformar a sus apóstoles, hacerlos rocas, a transformarlos de hijos del trueno a discípulos amorosos. Y eso es lo que quiere contigo. Tú puedes abandonar a Jesús, pero Él no te va a abandonar a ti. Tú puedes dejar de creer en Él, pero Él no va a dejar de creer en ti. Tú puedes decir, esto está muy difícil, y Jesús, aunque estuvo difícil, siguió. Entonces, ¿cuánto necesitamos aprender de Jesús? Vemos que Jesús empezó con un momento muy difícil de su vida, y sabemos que los golpes más duros que podemos recibir como seres humanos no es precisamente los golpes físicos. Realmente, cuando alguien que va a una terapia o expresa algún trauma o cosas así, difícilmente son por las nalgadas que les dieron sus papás. Tienen que ver con las frases hirientes que llegan hasta el fondo del corazón, o con los hechos que te dan una sensación o de rechazo, o de abandono, o de humillación, o de injusticia, o de traición. Y Jesús, su dolor y su martirio empezó desde antes. No cuando empezó su proceso, él ya iba preparado para el momento en que iba a ser torturado su cuerpo. Pero antes su depresión tenía que ver con todo lo que tenía que ver a nivel emocional de su propia vida. Entonces, vemos como en Mateo 26:30, ahí no puse la escritura, pero se las voy a leer, dice, están en la Santa Cena y dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar salmos, se fueron al monte de los olivos. Ya después de lo que hemos hablado acerca del contexto en el que estaba Jesús, podemos ver cómo Él comió y bebió con sus discípulos. Él buscó también prepararlos a ellos para su propia muerte. No fue egoísta de pensar, aquí solo tengo que estar preparado yo porque el que va a sufrir soy yo. No. También sabía que eso era un proceso difícil para ellos. Y a veces hay momentos así también duros para nosotros, pero vemos cómo cantó salmos y me remite a los coliseos romanos donde mataban a cristianos y que los metían a los leones y ellos se arrodillaban a cantar salmos, himnos de alabanza, y que dices, ¿en dónde tiene que estar tu fe, tu amor y tu visión en la vida eterna para poder lograr cantar salmos y saber que vienen los leones para devorarte? Y no solo a ti, a tus hijos. Entonces
realmente dices, ¿cuánta salud emocional tenía Jesús en esos momentos para haber podido disfrutar ese momento y no estar irritable y enojado con todo eso? Entonces, vemos cómo 24 horas de su muerte, él estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y obviamente él tenía que fue hasta ese momento que él empezó a pensar en su muerte. Él lo sabía desde antes, pero él no se la pasó pensando en... vamos a la siguiente. Vemos cómo finalmente Jesús no era alguien que tenía sus ideas fijas, ¿no? Como a veces nosotros las podemos tener, porque no atormentaba su mente todo el tiempo. Él sabía que iba a morir desde que descubrió que era el Mesías. Desde que se dio cuenta, cuando fue creciendo y dijo, soy el Mesías, pues el Mesías sabía cómo iba a morir. Pero su vida no estaba marcada por la idea fija de la muerte, me voy a morir, me van a torturar. No, porque para Jesús, sufrir y morir en la cruz no era una obsesión. Sabía que en el momento que le tocara enfrentar eso, lo iba a saber hacer. Pero no estaba obsesionado con esos pensamientos de muerte. Él pensaba lo que quería pensar. Y por eso, cuando estaba con la gente, pensaba en la gente. No pensaba en, me voy a morir, me van a torturar estos desgraciados que ahorita están comiendo de mí, son los que me van a crucificar al rato. Porque entonces, ¿cómo alcanza la salud emocional? Entonces, nosotros podemos ver cómo Jesús pensaba lo que quería pensar. Tú piensas lo que quieres pensar, o tus pensamientos te dominan, o te quedas pensando en cosas que no quieres pensar y sintiendo cosas que no quieres sentir. Y vemos cómo Jesús, en medio de sus momentos de crisis más difíciles, también sabía pensar en lo que él quería pensar. Qué difícil. Realmente es admirable lo que Jesús hacía. Cristo no hacía de su memoria un depósito de basura, pues no guardaba disgustos en contra de nadie. Podía ser ofendido y ultrajado, pero las ofensas no invadían el territorio de sus emociones. Qué difícil, ¿no? Porque a ti nada más te critican, te ven feo. No, bueno, nos critican, nos ven feo, ¿no? Y ya, ¿sabes por qué me vio así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué yo di todo esto con amor? ¿Por qué no le pareció? Y nos atormentamos por pensar en la gente. Y entonces, vemos cómo finalmente Jesús no permitía ser invadido en el territorio de sus propias emociones. El perdón que tanto predicaba Jesús era un bálsamo para sus propias heridas. Él predicó el perdón todo el tiempo, el perdón de Dios, el perdón de los unos a los otros, y eso era lo que mantenía saludable su alma y que lo transformaban en una persona libre y tranquila, porque no gastaba energía pensando en cosas inútiles. Entonces, ¿quieres ser una persona libre y tranquila? Acércate a Jesús. ¿Quieres ser una persona libre y tranquila? Invita al maestro de las emociones. Jesús nunca culpó a nadie por su falta de privilegios. No anduvo echando culpas de por qué no tengo, de por qué no nací en otro lugar, de por qué me va tan mal. No, Jesús no culpaba a nadie por sus carencias, ni buscaba ansiosamente lo que le hacía falta. Él era rico por dentro, aunque fuera pobre por fuera, pero su riqueza interior era lo que lo mantenía estable en medio de las tormentas. De manera, muchas veces contraria a él, nosotros tenemos excelentes motivos para estar felices, muchas bendiciones para estar contentas y agradecidas, pero a veces estamos tensas, agresivas y andamos angustiadas. Cuando finalmente tenemos tantos motivos para disfrutar, gozar, estar tranquilas y felices, confiadas, porque finalmente tenemos más de lo que necesitamos. Jesús siempre supo lo que enfrentaría. Como te decía, desde que él reconoció que él era el Mesías, sabía de qué forma iba a morir. Pero cómo enfrentó él su muerte y cómo supo hacer de su muerte una motivación, en primer lugar para tu salvación y para la mía. Y en segundo lugar,
que su muerte les sirviera para disfrutar la vida mientras la vivían. Porque todos al saber que tenemos una hora límite, nos ayuda a disfrutar. Si ahorita tú dices, el camión de Huastepec se va a las 4, tú dices, ok, hay que aprovechar, vamos a tomar el sol, vamos a pasear, vamos a hacer esto, porque una hora límite te ayuda a disfrutar. Tu último día de vacaciones dices, hoy nos levantamos temprano, porque es el último día y lo tenemos que disfrutar. Una hora límite te motiva y te ayuda a disfrutar y hacerlo mejor. Para Jesús, así fue el día de su muerte. Era el tiempo límite que lo motivaba a decir, en estos 3 años, ¿no? Hago todo, levanto discípulos, amo a la gente, sano, disfruto, gozo, vivo la vida. Entonces, a veces nosotros vivimos angustiadas y obsesionadas por nuestra muerte. Pero Jesús aprendió a hacer de su muerte su aliada, tanto para nuestra salvación como para su manera de vivir. Y entonces vemos cómo para cuando a Jesús le llegó la hora final, él tenía que prepararse para soportar lo insoportable, que sabemos que es esa pasión tan fuerte. Pero lo enfrentó con la tranquilidad de haber disfrutado su vida al máximo y también con la mirada amorosa en cada uno de sus seguidores. Con su mirada amorosa en ti y en mí. Con ese abrazo cariñoso cuando reconocimos nuestros pecados y le lavamos a Jesús sus pies con nuestras lágrimas. Tú has lavado los pies de Jesús con tus lágrimas cuando te arrepientes de tus pecados. Tú le has secado los pies con tus cabellos cuando has decidido seguirlo a través de las pruebas, cuando has decidido morir al pecado por amor a Él. Y en esta parte tienes que visualizar a Jesús mirándote, tocándote, abrazándote y diciéndote, por tu fe has sido salvo. Por tu arrepentimiento y tus lágrimas, lavándome los pies, tú y yo tenemos una relación que va a durar hasta la eternidad. Yo hice mi parte y tú estás haciendo la tuya. Porque si estamos aquí, estamos haciendo nuestra parte para vivir la eternidad con Dios. Aprendamos de Jesús, que es el maestro de las oraciones, de las emociones, y vamos a orar por la Santa Cena.